Era un lunes nublado cuando Julián se despidió de mí en la terminal de autobuses de Querétaro. Llevaba una mochila negra, jeans desgastados y esa sonrisa que siempre me desarmaba. Tenía 20 años y un alma inquieta. Se iba a Chiapas, a un voluntariado ambiental en la zona selvática de las nubes. Una semana, mamá. Voy a ayudar a reforestar y vuelvo. Lo necesito. Quiero sentirme útil. Lo abracé fuerte. Su papá había muerto hacía 2 años, y desde entonces, él buscaba un lugar en el mundo que calmara su tristeza muda. Le di un beso en la frente. Me prometió que escribiría cada noche. Y durante los primeros 3 días, lo hizo. Mensajes cortos. Fotos de la vegetación. Audios donde se le escuchaba el canto de aves. Todo parecía en orden. Pero el 4.º día, nada. Ni un mensaje, ni una llamada. Y así siguieron pasando los días. 5, 8, 12. Yo no sabía si era normal en esa zona. Pensé en la mala señal. En el trabajo duro. En cualquier excusa lógica. Pero algo en mi pecho me decía que esta vez no era como las otras. El día 13, finalmente, recibí un mensaje. Era de su número. Decía solo, estoy bien. No te preocupes. Mi corazón latió con fuerza, pero algo no cuadraba. No era su estilo. Julián siempre escribía más, siempre me llamaba ma o jefecita. Nunca usaba frases tan frías. Aún así, me aferré a esa esperanza como si fuera un salvavidas. Respondí de inmediato. ¿Dónde estás, hijo? ¿Por qué no habías escrito? ¿Estás bien? Ninguna respuesta. Esperé todo el día. Nada. Al día siguiente, otro mensaje llegó. Estoy ocupado. Luego te llamo. No había signos de exclamación, ni emojis, ni su forma habitual de escribir. Era como leer palabras de un extraño que usaba el celular de mi hijo. Intenté llamarlo. El teléfono timbraba, pero nadie contestaba. Mandé audios, rogándole que me hablara, que me dijera algo más. Silencio. Entonces recordé algo que me dijo cuando era niño. Si alguna vez te digo que estoy bien y no lo estoy, lo vas a saber, ¿verdad, mamá? Esa frase me retumbaba en la cabeza. Decidí buscar ayuda. Llamé a la organización del voluntariado. Dijeron que Julián había estado ahí, pero que se había ido 2 días antes de desaparecer. Que dijo que tenía un asunto familiar urgente. Que no parecía alterado, pero sí algo distante. No tenía sentido. ¿Por qué se iría sin avisarme? ¿Y por qué, después, alguien seguiría escribiéndome desde su celular? Ese día, tomé la decisión que cambiaría todo. Iría a Chiapas. Aunque fuera sola. Aunque nadie más creyera que algo extraño estaba ocurriendo. El viaje a Chiapas fue largo y silencioso. Durante las horas de autobús, repasaba cada detalle de nuestras últimas conversaciones. Llevaba una libreta donde anotaba todo lo que recordaba. Las fotos que me mandó, los audios, incluso los horarios exactos de los mensajes extraños. Necesitaba construir una línea de tiempo. Necesitaba orden dentro del caos. Al llegar a Comitán, me hospedé en una posada modesta. Desde ahí, tomé un taxi hasta la comunidad cercana a las nubes. El camino era de terracería, flanqueado por selva densa y cielos grises. Cuando llegamos, el chofer me advirtió que no se quedaría mucho. Es zona tranquila, pero mejor no andar sola de noche, señora. La comunidad era pequeña, de casas de madera con techos de lámina. Pregunté por el centro de voluntariado. Una mujer mayor me señaló una casita de muros verdes. Allí conocí a Clara, una de las coordinadoras del programa. «Usted es la mamá de Julián»,
me preguntó con sorpresa. Asentí. Él se fue hace más de una semana. Dijo que tenía que regresar a Querétaro. No parecía asustado, pero se notaba confundido. Le pedí más detalles. Clara me explicó que Julián había empezado a comportarse de forma extraña 3 días antes de irse. Se ausentaba por horas. Hacía muchas preguntas sobre una zona restringida cerca del río. Decía que escuchaba ruidos por la noche, que había algo raro en los envíos que salían del campamento. ¿Envíos?, pregunté. Clara dudó. Café. Esta zona produce un café especial. Parte del trabajo de los voluntarios es ayudar en el proceso de recolección y transporte. Pero Julián creía que algo más se movía entre los sacos. Una punzada de miedo me atravesó. Esa noche, al volver a la posada, revisé sus fotos una por una. En una de ellas, al fondo, se veía un galpón medio oculto entre los árboles. Nunca lo había notado antes. Al hacer zoom, distinguí una figura. Alguien parado en la sombra, mirando hacia la cámara. No era Julián. Y no parecía un voluntario. Mi hijo había descubierto algo. Y tal vez por eso, ya no estaba. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, volví a la comunidad. Tenía una sola imagen en la cabeza, el galpón de la fotografía. Caminé hacia el centro del voluntariado fingiendo buscar pertenencias olvidadas de mi hijo. Clara no estaba, pero otro joven voluntario me dejó pasar sin hacer muchas preguntas. Crucé el campamento despacio, observando cada rincón. Al fondo, más allá del comedor, detrás de una hilera de árboles, lo vi, el mismo galpón de la imagen. Estaba parcialmente cubierto por vegetación, como si la selva intentara tragárselo de nuevo. Me acerqué sin hacer ruido. El portón de madera estaba cerrado con un candado oxidado. Me agaché para mirar por una rendija. Dentro había sacos apilados, una balanza antigua y varias cajas sin marcas visibles. Pero lo que más me impactó fue una chaqueta oscura colgada en un clavo. Era la de Julián. Yo la conocía. La compramos juntos antes de su viaje. Mi corazón dio un vuelco. Di la vuelta al galpón buscando otra entrada. Encontré una pequeña ventana trasera rota. No pude entrar, pero metí el brazo con el celular para tomar fotos del interior. Al revisar las imágenes, noté algo más, una libreta abierta sobre una mesa, con una hoja doblada dentro. Necesitaba entrar. Regresé a la posada y hablé con el dueño. Le ofrecí dinero por una cizalla. Me miró con desconfianza, pero me la vendió. Esperé al anochecer. Volví al galpón. El silencio era espeso, apenas roto por los insectos de la selva. Corté el candado con esfuerzo y entré. El olor a humedad y café seco me envolvió. Caminé despacio, grabando con el celular. Revisé los sacos. La mayoría sí contenían granos de café, pero 2 estaban vacíos. Las cajas tenían etiquetas rotas. Abrí una. Adentro había paquetes envueltos en plástico negro. No quise imaginar qué eran. Me acerqué a la mesa. Tomé la libreta. Era de Julián. Reconocí su letra. Las últimas páginas estaban llenas de anotaciones desordenadas, como si escribiera apurado, asustado. Hay algo raro en los envíos, decía. Vi a 3 hombres sacando bultos por la noche. No son voluntarios. Uno me vio. No puedo confiar en Clara. Mi respiración se aceleró. Grabé cada página. Guardé la libreta. Y entonces, escuché pasos. Alguien más venía hacia el galpón. El sonido de las pisadas rompió el aire denso de la noche. Mi cuerpo se paralizó. No tenía dónde esconderme, ni cómo explicar qué hacía ahí. Apagué la linterna del celular,
Me agaché detrás de unas cajas y contuve la respiración. Los pasos se acercaron. Una voz ronca habló al otro lado de la puerta. ¿Quién anda ahí? Mi corazón golpeaba con fuerza. Me quedé inmóvil, deseando volverme invisible. Luego, escuché el sonido de llaves. La puerta se abrió lentamente. Una silueta masculina entró, iluminando con una linterna. Avanzó hacia las cajas. Yo, sin pensar, salí por la ventana rota por donde había tomado las fotos horas antes. Me rasgué el brazo, pero no paré de correr hasta llegar al campamento. Esa noche no dormí. Me encerré en la habitación de la posada, con la libreta de Julián entre mis manos. No sabía qué hacer. Denunciar a la policía no era una opción clara. ¿Qué pruebas tenía realmente? ¿Me creerían? A la mañana siguiente, fui a un café con wifi y mandé todo lo que tenía a una amiga periodista en Querétaro. Ella había investigado casos de trata y corrupción. Le conté todo. Me pidió tiempo, y que no volviera sola a ese galpón. Por primera vez, sentí que no estaba sola en esta búsqueda. Pero también supe que había entrado en un terreno peligroso. Y mi hijo estaba en medio de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Esa mañana, con el corazón acelerado y los ojos ardiendo de no dormir, revisé nuevamente la libreta de Julián. En ella no solo estaban anotaciones de lo que había visto, sino también dibujos, esquemas del campamento, nombres de personas que él sospechaba y, lo más inquietante, una página con coordenadas escritas a mano. Eran coordenadas GPS. No sabía cómo interpretarlas del todo, pero mi amiga periodista, Mariana, me ayudó por teléfono. Eso está a unos 3 kilómetros selva adentro, dijo. ¿Estás segura de que quieres ir? No lo estaba. Pero también sabía que si alguien debía hacerlo, era yo. Me preparé con una linterna, una botella de agua, el celular bien cargado y repelente de insectos. Me adentré en la selva por un sendero improvisado, guiada por el GPS. Cada paso era una mezcla de miedo y determinación. El sol filtrado entre los árboles creaba sombras móviles que alimentaban mis temores. Después de casi una hora caminando, llegué a una zona donde el bosque parecía más cerrado, más denso. Y allí, al fondo, encontré algo inesperado, una estructura de concreto semienterrada, cubierta de musgo. Parecía una vieja bodega o túnel abandonado. La puerta estaba entreabierta. Entré. Dentro había más cajas, herramientas viejas y un olor penetrante a químicos. En una esquina, encontré lo que parecía un colchón sucio, como si alguien hubiera dormido ahí. Y sobre una mesa improvisada, un teléfono celular. No era el de Julián, pero tenía la misma carcasa azul que él usaba. Lo tomé, lo encendí. Sorprendentemente, aún tenía batería. Había mensajes, imágenes, vídeos y, lo peor, una grabación de voz. Era Julián. Su voz. Decía: si alguien escucha esto, no confíes en Clara. No es quien dice ser. Hay algo más detrás de los envíos. Y me están siguiendo. Mi cuerpo entero se estremeció. Todo se volvió real. Ya no eran solo intuiciones de madre. Mi hijo estaba en peligro. Y tal vez aún estaba vivo. Tenía que seguir. De regreso en la posada, aún con el celular encontrado en la mano, lo conecté para extraer toda la información. Mariana me orientó sobre cómo copiar los archivos y me pidió que le enviara todo de inmediato. Ella se encargaría de analizar los metadatos y contactar a un experto en ciberseguridad. Mientras esperaba su respuesta, abrí uno de los vídeos. En él, Julián aparecía sentado en lo que parecía la misma estructura que yo acababa de visitar. Tenía el rostro sucio, los ojos cansados. Miraba directamente a la cámara.
Si estás viendo esto, mamá, significa que no logré salir. Mi corazón se detuvo por un segundo. No es tu culpa. Encontré algo que no debía. Pero no podía quedarme callado. Había personas desapareciendo. Escuché cosas, vi cosas. Por favor, no vengas. Pero si lo haces, sé fuerte. Y no confíes en nadie. El vídeo se cortó abruptamente. Lloré durante horas. No sabía si esas imágenes eran recientes o si él ya no estaba. Pero algo en su mirada me dijo que aún había esperanza. Que había dejado ese mensaje con la esperanza de que yo lo encontrara. Que sabía que lo buscaría. Y eso fue lo que me sostuvo. Esa noche, Mariana me llamó. Ese celular fue activado por última vez hace 5 días. El mensaje que recibiste fue enviado desde una torre cercana, pero no exactamente desde la comunidad. Hay otra finca más al sur. Se llama El Roblar. Mi siguiente destino estaba claro. Julián me estaba guiando. El camino a El Roblar no estaba marcado en los mapas turísticos ni en las guías locales. Tuve que sobornar a un taxista que, con cara de pocos amigos, me dejó en una curva desierta a varios kilómetros del lugar. Yo no me meto ahí, señora. Nadie lo hace, me dijo antes de irse sin mirar atrás. Avancé a pie. La vegetación era más densa. El aire, más húmedo. Los sonidos del monte se mezclaban con el crujido de mis pasos sobre hojas secas. El portón de El Roblar estaba entreabierto. Un letrero oxidado decía: propiedad privada. Prohibido el paso. No me detuve. Entré a El Roblar por UM2 Fundos, donde una cerca caída abría pasajem entre las árboles. El lugar era amplio, con galpones antiguos de madera y techos de zinc. Algunos estaban vacíos, pero otros tenían movimiento discreto. Hombres uniformados caminaban de un lado para otro sin hablar. Ningún sonido de cosecha, ninguna voz animada, nada que recordara lo que debería ser una hacienda activa. Me escondí detrás de una vieja montacargas oxidada y observé. En una esquina, un hombre abría un contenedor metálico, revelando sacos negros sellados. Un olor fuerte se escapó de allí, pero era imposible identificar qué era. Tomé fotos con el celular de Mariana, en silencio, temblando. Sabía que, si alguien me veía, no habría conversación. Empecé a caminar junto al muro trasero, buscando algo, cualquier pista. Y entonces lo vi. Una pequeña edificación separada del resto, casi escondida detrás de árboles. La puerta entreabierta. Me acerqué con cuidado. Dentro, el aire era pesado, caliente. Había una mesa con notas, mapas de la región, listas de nombres y un diario. El nombre en la tapa, Julián Ortega. Casi dejé el corazón ahí mismo. Abrí el diario con las manos sudorosas. Páginas arrancadas, otras manchadas. Pero allí estaban sus pensamientos, descripciones de personas desapareciendo, rumores entre trabajadores y códigos. Coordenadas, quizás. En una hoja suelta, solo una frase. Si no vuelvo, sigue el sonido. Mi mente giraba. ¿Qué significaba eso? Antes de poder pensar más, escuché pasos. Rápidos. Cerré el diario y salí por la parte trasera. Me lancé entre los árboles. Un grito detrás de mí. Me estaban buscando. Corrí sin dirección. El bosque parecía tragarse todo. Pero en esa oscuridad, entre ramas y hojas, algo dentro de mí se reavivó. El instinto. Julián había pasado por allí. Y quería que encontrara algo. Porque la verdad estaba cerca. Y yo estaba dispuesta a llegar hasta el final. Al día siguiente, regresé al lugar con un guía local al que contraté en secreto.
Le dije que buscaba unas ruinas antiguas y que quería explorarlas. Me llevó en motocicleta por un sendero aún más remoto. No mencioné a Julián. Ya no confiaba en nadie más. Dentro del túnel, con el guía esperándome afuera, revisé cada rincón. Volví a encontrar el colchón, las cajas, el olor denso a encierro. Pero esta vez me concentré en buscar lo que antes no había visto. Detrás de una pila de herramientas oxidadas, hallé una bolsa plástica con ropa, camisetas, calcetines, una libreta pequeña y desgastada. Era de Julián. En ella había frases cortas, como pensamientos anotados deprisa. No puedo confiar en nadie del campamento. Escuché una conversación. El nuevo sabe demasiado. No. Vi a un chico que desapareció hace 2 días. Estaba amarrado. Hay una cabaña oculta cerca del río. Debo llegar allí. Cada palabra me hundía más en un abismo. Mi hijo había estado investigando. Y estaba pagando un precio altísimo por eso. Pero había sobrevivido lo suficiente para dejar pistas. Y ahora esas pistas estaban en mis manos. Antes de salir, escondí la libreta en una bolsa impermeable que siempre llevaba en mi mochila. Le pagué al guía sin hablar mucho y regresé a la posada, con el corazón latiendo con una mezcla de pavor y determinación. No iba a detenerme. No después de haber estado tan cerca. Logré alejarme lo suficiente de la finca antes de detenerme a respirar. Mi cuerpo dolía, mis piernas temblaban, pero el cuaderno de Julián estaba apretado contra mi pecho como si fuera su corazón latiendo junto al mío. Me escondí entre unas rocas, encendí una linterna pequeña y volví a leer sus palabras. Entre los textos sueltos, hallé una página arrugada, escrita al revés, casi ilegible. Decía: la torre no está en los mapas. La clave es Valle Escondido, módulo 3. El sonido viene de allí. Graba todo. No confíes ni en los que dicen querer ayudar. Valle Escondido. Era un nombre que había escuchado una sola vez, en boca de un anciano en Cimol, quien me dijo que ahí ni las aves cantan. Nadie iba. Nadie salía. Decían que era tierra de nadie. Pero si Julián lo mencionaba, debía ser importante. Volví a la posada. Mariana no estaba. Había salido a conseguir provisiones, según la recepcionista. Así que me encerré en la habitación, saqué un mapa viejo del estado y comencé a buscar referencias. Al sur del Roblar, una carretera secundaria llevaba a un pequeño valle, sin nombre, sin rutas conectadas. Solo un punto oscuro en el papel. Ahí estaba. Copié las coordenadas del diario. Coincidían. Era Valle Escondido. Al día siguiente, contraté a un guía local. No dije quién era ni qué buscaba. Solo le ofrecí el doble de su tarifa para que me acercara lo más posible. Durante el trayecto, el guía, un hombre taciturno, me lanzó una mirada por el retrovisor. Señora, si perdió algo allá, mejor déjelo perdido. No es lugar para encontrarse. No respondí. Solo apreté el diario contra mí y seguí adelante. El camino hacia Valle Escondido era más que una ruta olvidada, era una herida abierta en medio de la selva. Durante horas, el jeep se sacudió por un terreno casi impracticable, donde las ramas golpeaban los vidrios y el sol apenas filtraba su luz a través de la densa vegetación. El guía conducía en silencio, el ceño fruncido y los ojos fijos en el horizonte, como si supiera que no debía mirar atrás. Cuando el motor comenzó a quejarse y los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, se detuvo. Más allá, yo no sigo, dijo con voz baja pero firme. Usted tampoco debería. Tomé mi mochila y bajé, ignorando el temblor en mis rodillas. Caminé sin saber si avanzaba hacia una pista o hacia mi propia desaparición.
Pero Julián estaba allí, en algún rincón de esa espesura. Y yo iba a encontrarlo. El bosque parecía observarme. Cada paso era un crujido, cada rama una trampa. Seguí las coordenadas del diario, midiendo los metros con una aplicación en el celular. El aire se volvía más denso, más silencioso. Ni pájaros, ni insectos. Solo el eco de mis propios pensamientos. Después de más de una hora, lo vi. Una torre oxidada se alzaba en medio del claro, camuflada entre cipreses y sombras. No era alta, pero su presencia imponía. A sus pies, 3 módulos de concreto, iguales, sin ventanas. Módulo 3, el que Julián mencionaba. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. La puerta del módulo estaba entreabierta. Entré. El interior era más oscuro que la noche. Encendí la linterna y avancé entre cajas viejas, cables, restos de computadoras y grabadoras. Una docena de ellas, alineadas, con etiquetas numeradas. Una tenía el nombre Ortega. Mis manos temblaban cuando presioné play. Al principio, solo silencio. Luego, la voz de Julián, apenas un susurro. Si alguien encuentra esto, es porque ya no estoy. No sé cuánto tiempo tengo. Estoy encerrado. Me hacen preguntas. Quieren saber qué vi. Pero no confío en ellos. No son del gobierno. Ni siquiera son mexicanos. Esta finca es una fachada. Exportan algo, pero no café. Y están usando voluntarios como yo. Algunos desaparecen. Otros simplemente obedecen para sobrevivir. La grabación se cortó de golpe. Me dejé caer al suelo. El aire me faltaba. Había temido que Julián estuviera en peligro, pero nunca imaginé que estuviera atrapado en una red tan oscura. Y entonces noté algo en el fondo del módulo, una especie de trampa, cubierta con una lona. La removí. Una escotilla metálica, cerrada con candado. Saqué el diario. En la contraportada, escrito en tinta negra, una secuencia, 317. Probé con esos números. El candado hizo clic. Levanté la escotilla. Un soplo de aire viciado me golpeó el rostro. Y una voz, lejana, susurró desde la oscuridad. ¿Mamá? La escotilla se abría lentamente, revelando una escalera oxidada que descendía hacia un túnel oscuro. Tomé aire, apunté con la linterna y bajé un peldaño a la vez, cada crujido del metal amplificando mis latidos. El olor era penetrante, humedad, óxido y algo más, algo agrio, como encierro y desesperanza. El túnel era estrecho, con paredes de concreto resquebrajado. Cables colgaban del techo, algunos chispeando, como si alguna vez aquello hubiera sido parte de una instalación más grande. Avancé conteniendo la respiración. La linterna temblaba en mi mano. A los pocos metros, encontré lo que parecía ser una celda. La reja estaba entreabierta, y dentro, una colchoneta sucia, botellas de agua vacías y restos de papel arrugado. Me arrodillé y tomé uno. Era parte de una hoja arrancada del diario de Julián. Sigo escribiendo, aunque no sé si alguien leerá esto. Me mueven de lugar cada 2 días. No sé cuántos somos. A veces escucho voces en otros túneles. Una mujer gritó anoche. Luego, silencio. Sentí un nudo en el estómago. Seguí avanzando. Había más celdas. Algunas vacías. Otras, con restos. Mochilas, zapatos, camisas colgadas. Y luego, una puerta metálica al fondo. Cerrada. En el suelo, una inscripción trazada con carbón. Valle Escondido no es un lugar. Es un sistema. Empujé la puerta.
Estaba trabada, pero cediendo. La abrí con fuerza. Del otro lado, una sala más grande, con una mesa de operaciones, monitores apagados, grabadoras, documentos. Una base clandestina. Tomé todo lo que pude fotografiar, listas de nombres, mapas con rutas marcadas, papeles con sellos extranjeros. Y entonces lo vi. En una de las grabaciones, una imagen pausada, Julián, amarrado a una silla, mirando directo a la cámara. En la parte inferior, un código, 7D16/Chiesc. Grabé todo. Tenía pruebas. Por fin. Pero aún no tenía a mi hijo. Fue entonces que escuché un golpe metálico. Alguien venía. Corrí de regreso por el túnel, pero no volví por donde vine. Encontré una segunda salida, una escalera vertical al final del pasillo, y subí a ciegas, rogando que no terminara en otra trampa. La escotilla se abrió sobre una antigua cabaña, en ruinas, cubierta de maleza. Estaba fuera del perímetro de El Roblar. Libre. Por ahora. Desorientada, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando, me escondí entre los árboles que rodeaban la cabaña abandonada. El aire fresco golpeaba mi rostro, pero la sensación de libertad no traía alivio. Había escapado, pero Julián seguía en algún lugar. Saqué el celular del bolsillo. La batería estaba a punto de agotarse, pero logré enviar las imágenes y vídeos a Mariana. Me respondió minutos después. Tengo una amiga en la fiscalía. Esto ya no es solo una búsqueda personal. Es una operación criminal. Permanecí allí por horas, escondida, tratando de entender el siguiente paso. Cada papel, cada grabación, cada señal apuntaba a algo mayor, una red organizada, oculta tras la fachada de una simple finca. Al anochecer, caminé hasta un pequeño poblado cercano llamado La Esperanza, a pocos kilómetros del lugar donde me escondí. Allí encontré refugio en la casa de una mujer mayor, doña Isabel, que me ofreció cobijo sin muchas preguntas. Tal vez fue por mi apariencia abatida. Tal vez porque reconoció en mí la desesperación de una madre. Esa noche, sentada en una hamaca en el porche, doña Isabel me llevó un té y pronunció algo que se me quedó grabado. A veces, las hojas susurran lo que el viento no se atreve a decir. Observé los alrededores. La Esperanza estaba en medio de un valle rodeado de vegetación densa. Árboles altos, frondosos. El sonido del viento se entrelazaba con los murmullos del bosque, pero, de vez en cuando, también se oía un golpe metálico, un crujido lejano. A la mañana siguiente, recorrí los alrededores del poblado. Buscaba cualquier indicio, cualquier conexión con la última pista que Julián había dejado. Sigue el sonido. Y entonces lo oí. Un golpe rítmico, apagado, proveniente de una colina cubierta de helechos y bromelias. Me acerqué lentamente. El sonido parecía emanar del subsuelo. Entre la vegetación, descubrí un tubo oxidado sobresaliendo del suelo. De él venía la secuencia: 3 golpes, pausa, 3 golpes. Era un código. Corrí de regreso a la casa de doña Isabel y le pedí prestada una pala. Pasé horas cavando, apartando raíces, rompiendo tierra endurecida. Cuando estaba por rendirme, encontré lo que parecía una tapa metálica. Pesada, forzada, con marcas recientes de uso. El sonido se detuvo. Y entonces, una voz. Débil, pero real. ¿Hola? Mi corazón dio un vuelco. Julián. Grité. Un silencio denso. Y luego, nuevamente. ¿Mamá? Caí de rodillas. Lo había encontrado. Mis manos temblaban mientras intentaba levantar la pesada tapa metálica. El óxido se deshacía entre mis dedos y el sudor me nublaba la vista. Grité por ayuda, aunque la esperanza parecía dormir aún en la quietud de la mañana.
No podía esperar. Cada segundo era una eternidad. Corrí de vuelta a casa de doña Isabel y encontré a su sobrino, un joven llamado Mateo, que había llegado esa madrugada para visitarla. Le rogué que me ayudara. Sin preguntas, tomó una palanca de hierro de la parte trasera de su camioneta y me siguió de vuelta al sitio. Entre los dos, logramos abrir la tapa. Un olor a humedad, encierro y óxido nos golpeó de inmediato. Mateo iluminó con la linterna del celular. Dentro, una estrecha escalera de hierro descendía a la oscuridad. No había señales de electricidad. Solo la negrura absoluta y un eco leve, como si el lugar respirara. «Voy yo», le dije, antes de que pudiera protestar. Con cuidado, bajé peldaño por peldaño. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire era espeso. La linterna apenas alcanzaba a iluminar más de 2 metros adelante. Mis pasos resonaban como tambores fúnebres. Cada respiración se sentía como un grito ahogado. Después de varios metros, llegué a un corredor angosto. A los lados, pequeñas puertas metálicas. Algunas abiertas, vacías. Otras, cerradas con candados oxidados. En una de ellas, vi tallado a mano el nombre, Julián. El candado colgaba roto. Empujé la puerta. Y ahí estaba él, tirado sobre una colchoneta sucia, con el rostro demacrado, la barba crecida, los ojos hundidos. Pero vivo. Cuando me vio, murmuró con una voz quebrada. «Sabía que vendrías». Corrí hacia él, lo abracé con todas mis fuerzas. Lloramos, los dos, sin poder decir palabra. No necesitábamos hablar. Solo sentirnos. «¿Cuánto tiempo estuviste aquí?», pregunté, aún sin poder creer lo que veía. Perdí la noción. Me quitaban el celular durante días. Me daban comida cada tanto. Pero escuchaba. Escuchaba todo. Hay otros, mamás que no saben que sus hijos están aquí. Yo logré esconder mi teléfono. Quería que lo encontraran. Me estremecí. «Vamos a sacarte de aquí», susurré. Pero sabíamos que no sería fácil. Aún no habíamos salido. Aún había sombras esperando arriba. La subida fue aún más difícil que la bajada. Julián apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo era piel y huesos, su ropa colgaba de él como trapos mojados. Pero sus ojos brillaban con una fuerza que no recordaba haber visto nunca. Mateo bajó a ayudarnos. Entre los dos, lo subimos poco a poco, con cuidado. Al salir a la superficie, Julián cerró los ojos con fuerza, como si la luz del día lo golpeara más que la oscuridad del encierro. Se aferró a mí con una fuerza que rompió lo poco que quedaba de mi resistencia. Doña Isabel corrió a abrazarnos cuando nos vio regresar. Llamó a una enfermera del pueblo, que llegó con vendas, sueros y una camioneta para llevarnos al hospital de Comitán. Durante el trayecto, Julián me contó lo que recordaba. Había sido llevado con la excusa de un nuevo turno de trabajo en una parte remota de la finca. Luego, lo encerraron. Sin explicación. Sin juicio. A veces lo interrogaban. Querían saber qué había contado, qué había enviado, a quién. Escuché otros pasos. «Mamá», susurró. Sé que había más, pero no los vi. En el hospital, los médicos dijeron que estaba deshidratado, con deficiencias graves de nutrientes y señales de estrés extremo. Pero vivo. Milagrosamente vivo. La fiscalía llegó días después, gracias a Mariana. Con las pruebas, las grabaciones, los registros de Julián y mi testimonio, se inició una investigación formal. El lugar fue intervenido. La cabaña quemada. Los túneles sellados. Pero todos sabíamos que la red era más profunda que eso. A pesar de todo,
Ese día sentí algo que no sentía hace mucho: esperanza. Julián se quedó internado por semanas. No hablaba mucho, pero escribía. Escribía todos los días. Decía que quería contar lo que vio, lo que escuchó, lo que vivió. Porque había otros, y mientras no se hablara de ellos, su sufrimiento seguiría en silencio. Una mañana me entregó un cuaderno. Para ti, mamá, dijo. Pero también para el mundo. Era su historia. Y con ella comenzaba la mía, de vuelta a la vida. Los días siguientes fueron una mezcla de caos, alivio y una extraña calma. Julián fue rescatado con ayuda de la fiscalía, bomberos e incluso algunos trabajadores del pueblo. El compartimento subterráneo donde estaba no era una simple celda. Era parte de una red de túneles antiguos que se usaban, según descubrimos más tarde, para contrabando y retención ilegal de trabajadores. Julián estuvo allí, atrapado, durante más de 2 semanas. Sin contacto con el sol. Sin saber si alguna vez volvería a ver el mundo exterior. Cuando lo sacaron, sus ojos tardaron en adaptarse a la luz. Estaba pálido, débil, pero respirando. Vivo. Lloramos sin palabras. Nos abrazamos tanto que nuestras lágrimas se mezclaron sin saber de quién eran. En el hospital, mientras lo conectaban a suero y le realizaban exámenes, Julián apenas hablaba. Pero escribía. Si no lo dejo por escrito, mamá, es como si todo esto no hubiera pasado, dijo con voz ronca. Cada noche, anotaba en un cuaderno lo que recordaba, los sonidos, los turnos de guardia, los nombres que escuchó, los otros chicos que pasaron por allí, las preguntas que le hacían, los días que se mezclaban con las noches. Había momentos en que se detenía, temblando. Y entonces decía: no sé si fui el primero o el último. Las autoridades lograron intervenir la finca. Hubo arrestos. El dueño desapareció. Algunos empleados fueron detenidos, otros huyeron. Los túneles fueron sellados. Pero nadie podía garantizar que todo se hubiera desmantelado por completo. Aún así, para nosotros, era el inicio de un cierre. Una semana después, Julián pidió volver a casa. Esa noche, sentado en su cama, me miró y dijo: ¿puedo quedarme contigo esta vez? Para siempre, le respondí. Y nos abrazamos de nuevo. Días después del rescate, cuando el bullicio de las ambulancias, las declaraciones y los medios se desvaneció, volvimos a casa. Nuestra casa. Donde todo había comenzado. Donde, por semanas, solo el silencio había habitado el cuarto de Julián. Esa tarde, él subió lentamente las escaleras. Aún caminaba con debilidad, pero sus pasos eran firmes. Abrió la puerta de su habitación como si despertara un recuerdo dormido. Todo estaba tal como lo había dejado: la mochila sobre la silla, los libros abiertos, el póster desgastado de su banda favorita pegado en la pared. Se quedó parado en el umbral por varios minutos. No lloró. Tampoco sonrió. Solo observó. Luego se sentó en la cama, hundiendo el colchón con su peso liviano. Acarició las sábanas, tomó el peluche que tenía desde niño y lo abrazó contra el pecho. Yo lo observaba desde la puerta, sin interrumpirlo. Sentía que ese momento no me pertenecía. Era suyo. De él y de sus fantasmas. ¿Te acordás cuando me leías cuentos antes de dormir? Me dijo sin mirarme. Sí, respondí, tragando el nudo en la garganta. En uno de ellos, el niño perdido seguía una luz para volver a casa. Yo seguí tu voz, mamá. En mi cabeza. La oía cada noche. Me decía que no me rindiera. Sus palabras me atravesaron como una ráfaga cálida. Esa noche, dormimos juntos. Como cuando era pequeño. Él abrazado a mí, y yo aferrada a su cuerpo como si aún pudiera desaparecer.
Y en el silencio de la madrugada, mientras lo escuchaba respirar, supe que algo en nosotros había cambiado para siempre. No era solo el final de una pesadilla. Era el inicio de una nueva forma de vivir. Más frágil, más consciente, más unida. Julián estaba en casa, pero muchas otras madres seguían buscando a sus hijos. Y yo, aunque rota, me había convertido en un faro, una voz, un testimonio. Y desde entonces, cada vez que alguien me pregunta qué pasó con mi hijo, les respondo: él volvió, pero no solo. Volvió con la verdad. Y con ella llegó la responsabilidad de no callar nunca más.